Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Escuchar los poemas ofrece nuevas posibilidades de enriquecimiento de la lectura. Es un tipo de lectura distinto. Y cuando uno escucha estos poemas de las voces de los poetas, descubre tonalidades, descubre asociaciones que los poetas o los lectores en voz alta sugieren y que quizá uno no había percibido en primera instancia en la lectura solitaria. Gracias a todas las personas que nos escuchan en un episodio más del podcast de descargacultura.unam. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde siempre encontrarán novedades sobre este gran acervo. Yo soy Paola Famitsai y junto con mi querido Isaac Regalado les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Mario Murgia es poeta, traductor literario y catedrático de literatura inglesa, traducción y literatura comparada de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Sus intereses se relacionan con la literatura y otras expresiones artísticas como la música y las artes escénicas. Mario se ha dedicado a la investigación académica de poesía anglófona e hispana del siglo XX y la Edad Moderna, pero su especialidad es la poesía inglesa y española que se produjo en los siglos XVI y XVII, aunque también ha escrito textos y ha hecho estudios sobre otros periodos y tradiciones literarias. Desde hace un tiempo, Mario Murgia ha colaborado con Descarga Cultura, traduciendo y leyendo obras como The Wasteland de T.S. Eliot, una selección poética de John Milton y el cuento Las Hermanas de James Joyce. Es un gusto para nosotras poder platicar hoy contigo. Bienvenido, querido Mario. Muchas gracias, buenas tardes. Justamente queremos comenzar platicando sobre estas grabaciones que has hecho. Sabemos que tienes también una larga trayectoria traduciendo obras de importantes personajes, como ya mencionamos algunos John Milton o James Joyce, pero también obras de William Shakespeare, Adrienne Rich, Samuel Coleridge, entre muchos otros. Pero creemos que entrar al estudio de grabación es una experiencia totalmente diferente. ¿Puedes contarnos cómo ha sido tu preparación y cómo has vivido tú esta experiencia? Pues la experiencia ha sido muy enriquecedora, sobre todo porque me parece que el acto de leer en privado difiere mucho del acto de leer para alguien más. Y si a eso le sumamos que la actividad de grabar lo que uno lee resulta un tanto distinta de esas dos acciones, digamos, la experiencia se convierte en un proceso multifacético, por llamarlo de alguna manera, porque claramente uno lee distinto para diferentes ocasiones y para diferentes públicos, ¿no? O uno lee de forma diferente cuando no hay público, cuando lee para sí mismo. Entonces, cuando uno se prepara para grabar, se da uno cuenta de que bien puede cometer errores, pero también de que puede aprovechar ciertos aciertos de la experiencia de lectura individual. Entonces, al momento de grabar, por ejemplo, un poema como The Wasteland o los sonetos de Milton, algunos de esos sonetos, uno empieza por preguntarse, bueno, ¿cómo lo leería yo para alguien más? ¿Cómo lo podría recibir un auditorio que busca que le lean poesía? Es decir, que busca la experiencia no solamente lectora, sino también auditiva de cada pieza. Uno empieza a poner énfasis en ciertas palabras, en ciertos giros, en ciertas modulaciones que quizá puedan coadyuvar no solo al entendimiento, sino a la respuesta del posible público que se tome la molestia de
encender su computadora, entrar a la página, en este caso de Descarga Cultura, y buscar algo como El Yermo de T.S. Eliot, The Wasteland, o algún poema de John Milton, o cualquier otra pieza que se pueda uno encontrar ahí, ¿no? Entonces se descubre uno leyendo con más cuidado y sobre todo poniendo énfasis en, por supuesto, las modulaciones de la voz y los posibles giros que le pueda uno dar. Por supuesto que se vuelve uno autoconsciente de las propias fallas y los aciertos individuales, ¿no? Porque la grabación va a quedar ahí para siempre, o por lo menos eso espera uno, o eso teme uno incluso. Antes de pasar a la siguiente pregunta, esto que estás comentando, pienso en que quizás es ahí como una doble traducción, ¿no? Primero de un idioma a otro, y luego al leerlo en voz alta precisamente para alguien más, pues también tomas decisiones que quizá pueden parecerse a las de la traducción, ¿no? A lo mejor ya no determinar si aquí va una coma o esta palabra queda más con lo que se está expresando, sino ahora también ya con las tonalidades, los ritmos, la musicalidad, ¿no? ¿Podrías hacer tú ese paralelismo? Yo creo que sí. Cuando uno hace este tipo de cosas pasa uno por diferentes estadios o diferentes etapas. Yo siempre he dicho que cualquier lectura es una suerte de traducción. Por ejemplo, cuando uno lee para sí mismo tiene que, poner atención a lo que está uno leyendo, pero también quizá en algún sentido ponerse a reflexionar no solamente sobre lo que el texto que está uno leyendo lo hace pensar, sino lo que ese texto le hace a uno sentir, ¿no? En ese sentido, la lectura individual, para empezar, es una traducción para sí mismo. Después, cuando uno tiene la fortuna de dedicarse a ser traductor, uno se convierte en una suerte de vínculo o de puente entre lo que está uno leyendo y quien lo va a leer a uno. Y si a eso le añadimos el problema de trasladar de una lengua a otra, pues entonces ya adquiere el proceso diferentes facetas y diferentes ángulos, ¿no? Entonces, tenemos la traducción que inicia uno a leer, la que continúa uno traduciendo para alguien más o trasladando ese texto para alguien más a una lengua distinta, y después tiene uno que adaptar lo que ya tradujo al fenómeno de la lectura en voz alta y por supuesto de la grabación, ¿no? Que también es una actividad distinta, ¿no? Para la que se tienen que preparar de manera diferente también, poniendo atención a ciertos aspectos a los que quizá no pondríamos atención si leyera una vez más para sí mismo, ¿no? O si no estuviera uno consciente de que las palabras, lo que uno está pronunciando, de hecho se está grabando. Entonces, ahí ya tenemos traducciones en diferentes niveles y con diferentes, digamos, grados de dificultad o de complejidad, ¿no? Son traducciones múltiples, si se quiere ver así, o si no, es una sola gran traducción continua con diferentes etapas. Oye, y específicamente sobre el título que tradujiste y grabaste de T.S. Eliot, hay una peculiaridad de la que quisiera que nos platicaras. Este poema, que en inglés se llama The Wasteland, es comúnmente conocido en español como La Tierra Baldía. Sin embargo, tú decidiste titularlo El Yermo. ¿Nos podrías platicar por qué? Sí, generalmente este poema se conoce, como dices tú muy bien, como La Tierra Baldía, pero ha recibido otros títulos. A mí me parece que El Yermo es una buena opción para La Tierra Baldía porque, es más sucinto y además me resulta muy agradable pensar que El Yermo tiene el mismo número de sílabas en el español que The Wasteland tiene en inglés, es decir, son 3 sílabas, ¿no? Y tiene una musicalidad, creo yo, desde el inicio, que La Tierra Baldía, a pesar de su fama, no guarda del todo. Pero quizá valía la pena tener una alternativa, probar cómo funcionaba un título más corto como El Yermo. Esta conveniencia se confirmará o se desechará una vez que los lectores y los escuchas tengan acceso a los textos, ya sea el texto escrito o el texto auditivo.
Justo, bueno, estás mencionando anteriormente que hay puede haber diferentes niveles de traducción o con distintos grados de complejidad y ahorita con esta pregunta y respuesta que acabas de darnos, también da un poco pie a esto que quisiera preguntarte. Sabemos que, como lo estás mencionando, hay varias diferencias o vertientes dentro de la traducción. Creo que tiene mucho que ver tanto con el conocimiento como con la interpretación, ¿no?, que le estás dando a un texto. ¿Qué complicaciones o satisfacciones ha tenido para ti traducir estos textos y cómo decides, por ejemplo, esto del yermo, que haya este tipo de variaciones? The Wasteland es un poema no solo muy famoso, sino también muy complejo, esto lo sabemos todos. Una de las grandes satisfacciones que me dio traducir este poema es que pude comprobar que esa complejidad es traducible, no solamente a la lengua que utilizamos todos los días, a la lengua española de México, la lengua que uso yo por lo menos, ¿no?, sino también en un sentido, llamémoslo, histórico o estético, ¿no? El poema sigue estando con nosotros de manera muy evidente y sigue resonando en muchos aspectos de nuestras vidas. Llamémoslo así, es un poema que alberga muchas voces, es un poema que le presta espacio estético, sonoro, imaginativo a muchos personajes que hablan, que aparecen, que desaparecen, que enmudecen de pronto y que por supuesto tienen muchas modulaciones y muchos aspectos lingüísticos que se manifiestan en diferentes espacios del poema, en diferentes momentos de la narrativa que pueda contener la pieza, ¿no? Entonces es muy satisfactorio, o ha sido muy satisfactorio para mí, comprobar que el poema se puede traducir y retraducir. Como ustedes saben, se ha traducido o trasladado al español muchas veces, en muchos países, en muchas naciones, y las traducciones no se agotan, ¿no? O las posibilidades de esas traducciones no se agotan, sino que se renuevan, se revivifican con cada intento de traducción o de traslado o de adaptación. Siempre resulta muy estimulante y sobre todo muy significativo en la práctica, por supuesto no solamente profesional, sino también en la práctica estética que pueda conllevar el acto de traducir, y sobre todo de traducir un poema tan importante, tan famoso y tan significativo como The Wasteland. Oye, Mario, y yo creo que no es coincidencia que de entre lo que has grabado para Descarga Cultura sean títulos generados a principios del siglo XX, por ejemplo, el cuento de James Joyce o T.C. Eliot. Para ti, ¿qué significa aquel periodo de la literatura? ¿Qué estaba sucediendo para que se escribieran grandes obras como Ulises, las elegías de Dune o de Rilke, Trilce de César Vallejo? Porque además son grandes obras, pero además como que marcan una ruptura entre lo que se había escrito antes, ¿no? Hay una tentación o una atracción particular de ti hacia ese periodo de la literatura. Particularmente la segunda década del siglo XX fueron muy vigorosos en cuanto a poder creativo, ¿no? A manifestaciones artísticas y sobre todo esas manifestaciones que se relacionaban con la literatura y particularmente con la poesía, ¿no? Entonces, en ese sentido, los primeros años o las primeras décadas del siglo XX resultaron muy iluminadoras y resultaron extremadamente productivas en ese sentido, muy revolucionarias, porque tenían que serlo. La humanidad se enfrentaba a tiempos muy complicados, por decirlo menos, ¿no? Muy turbulentos, tormentosos. Eran tiempos tanto de descubrimiento como de redescubrimiento y de reconstrucción. Ya se había vivido o se estaba viviendo una guerra monstruosa, estaba a punto de comenzar otra, ¿no? Entonces, esa tensión entre ese gran conflicto y el segundo generó necesariamente en los artistas y particularmente en los poetas un impulso creativo que se manifestó en una gran revolución lingüística
poética y estética y que nos dio grandes poemas como The Wasteland, ¿no? Ese es solo el ejemplo de la lengua inglesa, pero como ya mencionabas, están también las elegías de Dino o los experimentos que se convertirían en grandes escritos, en escritos memorables como los del irlandés James Joyce. En Descarga Cultura está grabado Las Hermanas, que forma parte de esta colección que se llama Dublineses. Si no mal recuerdo, Las Hermanas está leído por Hernán Bravo, gran poeta él mismo, ¿no? Y creo que le hace mucha justicia a esa pieza. Todas esas son piezas poéticas, son piezas literarias muy conmovedoras, muy impactantes, ¿no? Porque como ya decía yo, necesitaban serlo, ¿no? Y tenían que serlo. Y una de las razones por las que siguen ahí con nosotros y se siguen reproduciendo, rememorando y conmemorando, leyendo y releyendo es justamente porque todavía alcanzan a mover sentimientos e impresiones que mucha gente piensa que están latentes, pero que afloran cuando uno se encuentra con esas piezas, ¿no? Con esos poemas, con esos versos, con esas páginas de prosa y de verso. Y nos parece muy interesante como esta conexión que tienes también con esta etapa de la literatura, con estas obras. Pero bueno, además también de hacer este trabajo, eres también poeta y escritor y eres autor del libro El Mundo Perdone, antología poética, en donde haces un recorrido plasmado de recuerdos, en donde pasas por lo cotidiano, lo humano y lo divino. ¿Nos darías una probadita sobre lo que escribiste en esta obra? El Mundo Perdone contiene una serie de poemas que escribí a lo largo de varios años y que tienen que ver, como ya habías dicho tú, con experiencias personales, pero también con las experiencias de el individuo que es el poeta en el mundo, ¿no? Tiene que ver con vivir ciertas experiencias, pero también con su interpretación desde el punto de vista, digamos, estético. Es decir, cómo experimenta uno las vivencias del día a día y cómo se pueden, una vez más, traducir esas vivencias a la página en forma de verso, ¿no? O de piezas que quieren ser versos y poemas. La escritura de poesía es un acto individual, pero que felizmente se hace colectivo una vez que alcanza la página y que esas páginas llegan a los lectores. Puede ser un proceso pues doloroso en algún sentido, pero también muy, ya había yo usado este término, también muy revivificador para quien lo lleva a cabo, porque se descubre uno a sí mismo en los versos. Y si todo sale bien, cuando esos versos llegan a algún lector, a ese lector tercero, ¿no? Puede verse también a sí mismo en algunos de esos poemas. No necesariamente como un proceso de identificación, sino como un proceso empático. Uno cuando lee, en algún sentido, empatiza con lo que lee, en el mejor de los casos, o todo lo contrario, ¿no? Lo cual también puede ser un resultado y un efecto de la lectura y de la escritura que la precede. Querido Mario, entre los últimos títulos o más recientes títulos que descansan en nuestro acervo, pues precisamente está el de John Milton, los sonetos que tradujiste y grabaste de John Milton, que también tienen una particularidad y es precisamente que entiendo que es la primera vez que se traducen como sonetos al español. De manera completa, ¿no? En Descarga Cultura no están todos los sonetos, pero tú sí tradujiste todos y están publicados, de hecho. ¿Nos puedes contar de esta aventura en la que te embarcaste para realizar esta traducción y preguntarte si antes ya habías traducido sonetos de algún otro autor? Haces muy bien en utilizar la palabra aventura, porque sí fue un asunto complicado, sobre todo porque no había referencias directas de las cuales partir, pero por alguna razón que pudiera ser extraño, quizá no tanto, solamente se habían traducido algunos en verso de manera aislada al español. Sí les puedo decir que fue un proceso largo, arduo, de traducción, de retraducción, de lectura y relectura, de revisión constante, y bueno, hubo que detenerse en algún momento y ya hacer que
esos 24 sonetos en español salieran. Y una de las grandes, digamos, ventajas que tienen estos sonetos es que, en efecto, como ya decías tú, son sonetos que se han traducido como tales. Eso ha querido ser una traducción, ¿no? Una conservación de esa tensión, de esa densidad de los sonetos originales, sobre todo porque los sonetos de Milton son, no solamente desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista del contenido, son muy, digamos, poco comunes si se les compara con sonetos de otros poetas anteriores, digamos. Por ejemplo, estoy pensando típicamente en Shakespeare, ¿no? No sé si se logró del todo, yo tengo la esperanza de que sí, pero una vez más, eso lo tendrá que decidir quien los lea o quien escuche los que quedaron grabados, por lo menos para Descarga Cultura. Una gran labor y un gran trabajo que has dedicado a esto. También nos gustaría saber qué es lo que escuchas, qué es lo que te gusta escuchar, Mario, y cuál es el momento preferido de tus días para escuchar lo que te gusta. Oigo mucha música desde hace muchos años, pero últimamente, y gracias a la tecnología, también escucho muchos programas informativos, escucho programas de tema literario, por supuesto, pero también de tema histórico. Como ya les decía, algunas grabaciones sobre literatura. Me gusta mucho leer Descarga Cultura, oír Descarga Cultura, y no solamente porque esté yo grabando para ustedes esto, lo digo, sino porque en realidad soy parte del público asiduo de Descarga Cultura. Y generalmente esos programas o esas grabaciones las escucho por las noches. Por las mañanas suelo oír música, pero por las noches, que es cuando tengo mayor capacidad de atención, oigo estos programas que tienen que ver con historia o con literatura. Y ya para ir cerrando esta charla, que agradecemos muchísimo, Mario, pues precisamente sabemos que también sueles ser escucha de Descarga Cultura, así que tanto a nosotros como seguramente a las personas que están escuchando, pues nos gustaría que nos recomendaras algo de la plataforma. Hay muchas cosas muy recomendables. Yo lo que les pediría es que pasearan por Descarga Cultura y descubrieran cosas, pero si necesitan recomendaciones particulares, está, por ejemplo, la Oda a Francisco Salinas de Fray Luis del León, leída por José Luis Ibáñez, un gran director teatral al que desgraciadamente perdimos hace un par de años, pero algunas de sus grabaciones están ahí. Tenía José Luis un gran talento vocal, ¿no?, para la lectura y para la recitación de poesía, y esa Oda a Francisco Salinas es, creo yo, una de las joyas que dejó José Luis Ibáñez ahí en Descarga Cultura. También está esta grabación que se llama Ramón López Velarde a tres voces, que me parece no solamente muy deleitosa, sino también muy importante. Ahí participan Vicente Quirarte, Gonzalo Celorio y Fernando Fernández. También vale la pena que la escuchen, no solamente una vez, sino varias. Y también están algunos poemas que grabó Malva Flores. Entonces, pues sí, les recomiendo por lo pronto esas tres opciones, pero también descubran por ustedes mismos, quienes nos escuchan, todo el gran acervo que tiene Descarga Cultura. Muchísimas gracias, Mario, por compartirnos estas anécdotas, ideas y también tu experiencia como traductor, lector y escucha. Fue un placer para nosotros platicar contigo en este episodio. Al contrario, gracias a ustedes y nos escuchamos pronto. Y a los que nos siguen escuchando por acá, les dejamos a continuación El Yermo, con voz y traducción de Mario Murgia. Te recuerdo que si entras a descargacultura.unam.mx podrás escuchar también la versión en inglés. Y si no lo has hecho, ponte tus audífonos y disfruta el siguiente audio.
El yermo. T.S. Eliot. Traducción de Mario Murgia. Uno. El entierro de los muertos. Es abril el mes más cruel. Gesta lilas en la tierra muerta, junta la memoria y el deseo, aviva las raíces yertas con lluvia primaveral. El invierno nos tibiaba, cubría la tierra de nieve sin memoria, nutría vida apenas con tubérculos marchitos. Nos sorprendió el verano al llegar por el Starnbergsee con un chubasco. Paramos en la columnata y seguimos luego bajo el sol, hacia el Hofgarten, y tomamos café y platicamos una hora. Bin gar keine Russin, stamme aus Litauen, echt deutsch. Y cuando éramos niños, hospedados con el archiduque, con mi primo, me sacó él en un trineo y tuve miedo. Me dijo, Marí, agárrate fuerte, y nos fuimos para abajo. Allá en las montañas se siente uno libre. Leo mucho por las noches y me voy al sur en el invierno. ¿Qué son esas raíces que aprietan? ¿Qué ramas crecen entre los escombros y las piedras? Hijo del hombre, no sabes decirlo ni lo imaginas, pues conoces solo un montón de imágenes rotas, donde pega el sol y el árbol muerto no da amparo, ni el grillo alivio, ni la seca piedra rumor de agua. Mas hay sombra debajo de esta roca roja. Ven y ponte a la sombra de esta roca roja, y te mostraré algo diferente, ya sea de tu sombra que por la mañana da zancadas tras de ti, o de tu sombra que en la tarde a tu encuentro se levanta. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein Irischkind, wo weilest du? Me diste jacintos hace un año la primera vez. Me dijeron la muchacha de los jacintos. Pero al regresar ya tarde del jardín de los jacintos, tus brazos llenos, tu pelo húmedo, no pude hablar y se me nubló la vista. No estaba ni vivo ni muerto y no sabía nada. Al mirar el corazón mismo de la luz, el silencio. Öd und leer. Das Meer. Madame Sosostris, clarividente famosa, estaba muy resfriada. No obstante, se le conoce como la mujer más sabia de Europa, con su pérfida baraja. Aquí, me dijo, tiene su carta, el marino fenicio ahogado. Son perlas ya lo que sus ojos fueran, mire. Aquí está Belladona, la señora de las rocas, la señora de las circunstancias. Aquí está el hombre de los tres bastos, y aquí la rueda. Y aquí está el mercader tuerto, y esta carta que está en blanco es algo que carga en las espaldas y que me prohíben ver. No encuentro al ahorcado. Tema la muerte por agua. Veo una multitud de gente caminando en círculo. Le agradezco. Si ve a mi querida señora Equitona, dígale que yo misma traigo el horóscopo. Hay que cuidarse mucho en estas épocas. Ciudad falaz. Bajo la niebla parda de un albor invernal, una multitud discurría sobre el puente de Londres. Tanta gente. Nunca imaginé que la muerte habría acabado con tanta gente. Suspiros, cortos e infrecuentes, exhalaban, y cada quien fijaba la vista delante de los pies. Discurrían colina arriba y bajaban por King William Street, a donde Santa Mary Woolnoth daba la hora con un sonido muerto al último repique de las 9. Vi ahí a un conocido al que paré gritando, «Stetson, estuviste conmigo en los barcos de Milas. ¿El cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín ya empezó a germinar? ¿Va a florecer este año? ¿O es que la escarcha repentina perturbó su lecho? ¡Ay, deja al perro allá lejos, ese amigo de los hombres, o con las uñas otra vez lo va a desenterrar! Tú,
Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. 2. Una partida de ajedrez. La silla en que estaba sentada, cual bruñido trono, refulgía sobre el mármol, donde el espejo, sostenido en postes forjados de uva y viña, de los que un cupido áureo se asomaba, otro escondía los ojos tras un ala, duplicaba las flamas de candelabros de 7 brazos, derramando luz sobre la mesa, mientras el brillo de sus joyas alzábase a su encuentro, efluvio exuberante de estuches satinados. En frascos de marfil y vidrio policromo, destapados, rondaban sus raros perfumes sintéticos, ungüento, polvo o líquido. Turbados, confusos y ahogados los sentidos en aromas. Agitados por el aire que soplaba fresco desde la ventana, ascendían a engrosar las largas flamas de las velas, arrojaban humo hacia el laqueario, avivando los diseños del techo artesonado. Vasta leña reflotada, nutrida por el cobre, naranja y verde ardía, enmarcada por la piedra colorida, en cuya triste luz nadaba el labrado de un delfín. Sobre el marco de la antigua chimenea se mostraba, cual si diera una ventana a la silvana escena, la conversión de Filomela por el bárbaro monarca a la fuerza poseída. Mas llenaba el ruiseñor el desierto entero con cantos inviolables, y aún ella gritaba, y aún el mundo hostiga, «Chuí, chuí», para todo oído inmundo. Y otros muñones secos de tiempo se narraban en los muros, caras observantes se asomaban inclinadas, acallando el confín del aposento. Se oyeron pasos en la escalera. Bajo la luz del fuego, bajo el cepillo, su pelo se extendió en puntas flamígeras, de su brillo hizo palabras y luego, salvaje, descansó. Estoy mala de los nervios esta noche. Sí, mala. Quédate conmigo. Habla conmigo. ¿Por qué nunca hablas? Habla. ¿En qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé qué estás pensando. Piensa. Creo que estamos en el callejón de las ratas, donde los hombres muertos perdieron los huesos. ¿Qué es ese ruido? El viento bajo la puerta. ¿Y ahora qué es ese ruido? ¿Qué está haciendo el viento? Nada. Otra vez, nada. ¿No sabes nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas nada? Recuerdo que son perlas ya lo que sus ojos fueran. ¿Estás vivo o no? ¿No tienes nada en la cabeza? Pero ay, esa copla shakespeariana, qué elegante, qué inteligente. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Saldré corriendo como estoy y caminaré por la calle con el pelo suelto, así. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer jamás? El agua caliente a las 10. Y si llueve, un coche cerrado a las 4. Y jugaremos una partida de ajedrez, apretando los ojos sin párpados y esperando que alguien toque la puerta. Cuando al marido de Lil le dieron licencia, le dije, no tuve pelos en la lengua, directo se lo dije a ella. Apúrense por favor, ya es hora. Ya que Albert va a regresar, ponte tantito guapa. Va a querer que le digas qué hiciste con el dinero que te dio para que te hicieras unos dientes. Sí te lo dio. Yo estaba ahí. Sácatelos todos, Lil, y consíguete unos buenos, te dijo. Te lo juro que no aguanto verte. Ni yo tampoco, le dije. Y piensa que el pobre de Albert ha estado en el ejército 4 años, quiere divertirse. Y si tú no le das eso, otras se lo van a dar, le dije. Ah, ¿tú crees?, me dijo ella. Seguro que sí, le dije. Pues ya sé a quién agradecerle, me dijo, y se me queda viendo. Apúrense, por favor, ya es hora. Pues si no te parece, tú sabrás, le dije. Ya habrá otras que le hagan el favor si tú no quieres.
Pero si Albert se te va, no ha de ser porque no te avisé. Habría de darte vergüenza verte tan anticuada, le dije. Y nomás tenía 31 años. ¿Qué quieres que haga?, me dijo, y me puso cara larga. Son las pastillas que me tomé para echarlo, me dijo. Ya ha tenido 5 y casi se muere con George, el chico. El farmacéutico me dijo que iba a estar bien, pero ya no me siento igual. Eres bien tonta, le dije. Bueno, pues si Albert no te quiere dejar en paz, ni modo, le dije. ¿Para qué te casas si no quieres hijos? Apúrense, por favor, ya es hora. Bueno, ese domingo Albert regresó. Tenían jamón cocido y me invitaron a comer, a que lo disfrutara caliente. Apúrense, por favor, ya es hora. Apúrense, por favor, ya es hora. Buenas, Bill. Buenas, Lou. Buenas, May. Buenas. Adiosito. Buenas, buenas. Buenas noches, señoras. Buenas noches, lindas señoras. Buenas noches. Buenas noches. 3. El sermón de fuego. El dosel del río está roto. Los últimos dedos de las hojas atenazan y se hunden en la cenagosa ribera. El viento cruza la tierra parda, mudo. Las ninfas han partido. Dulce Támesis corre grácil hasta que acabe mi canción. El río no lleva botellas vacías, envolturas de sándwich, pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas de cigarro u otro testimonio de las noches estivas. Las ninfas han partido. Y sus amigos, los indolentes herederos de los empresarios, han partido sin dejar su dirección. Junto a las aguas del Leman me senté a llorar. Dulce Támesis, corre grácil hasta que acabe mi canción. Dulce Támesis, corre grácil, pues no hablo mucho ni con pasión. Mas a mis espaldas oigo en la ráfaga fría el traquetear de huesos y horrísono a alguien que reía. Una rata corrió furtiva entre las plantas, arrastrando su panza limosa por la orilla, mientras yo pescaba en el canal sombrío en una tarde de invierno por detrás de la gasera, meditando sobre la desgracia de mi hermano el rey y sobre la muerte de mi padre el rey antes que él. Cuerpos blancos, desnudos sobre el suelo bajo, húmedo, y huesos arrojados en una covachita baja seca. Solo la rata los turba de año en año, cuando mucho. Mas de vez en cuando tras la espalda escucho los sonidos de bocinas y motores que a Sweeney llevarán con la señora Porter en la primavera. Oh, a la señora Porter cubren de la luna los fulgores, y a su hija entera, cuyos pies el agua mineral ungiera. Et aux ces voix d'enfants chantant dans les coupoles. Chip, chip, chip. Chui, 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 chui. A la fuerza poseída. Tereu. Ciudad irreal. Bajo la niebla parda del mediodía en invierno, el señor Eugénides, el mercader de Esmirna sin rasurar, con el bolsillo lleno de pasas LSF Londres, documentos a la vista, me invitó en francés demótico a almorzar en el Hotel Cannon Street y luego a pasar el fin de semana en el Metropol. A la hora violeta, cuando ojos y espalda se levantan del escritorio, cuando el motor humano aguarda como taxi que palpita y espera, yo, Tiresias, aunque ciego, palpitando entre una y otra vida, anciano de enjutos senos de hembra, puedo divisar a la hora violeta, la hora vespertina que fuerza la salida hacia el terruño y devuelve ahí al marino desde el mar. La secretaria, en casa para el té, recoge el desayuno, prende su estufa y acomoda latas de comida. Frente a la ventana cuelgan muy precarias sus prendas que el sol seca con postreras llamas. En el diván, de noche, el lecho, se amontonan varias medias, camisolas, pantaletas y pijamas. Yo, Tiresias,
Anciano de enjutas ubres, el suceso observé y auguré lo pendiente. Esperaba también al invitado inminente. Llega por fin aquel muchacho graniento, empleado modesto de mirada severa, un ser del montón al que el temple le sienta como a los nuevos ricos la chistera. Como él se imaginaba, las horas son propicias. La cena ha terminado, está cansada y aburrida. Se ocupa él de incitarla a unas caricias que no encuentran rechazo, mas tampoco bienvenida. Ardoroso y decidido, de súbito acomete. Las manos curiosas no encuentran resistencia. Su vanidad no requiere respuesta y torna en bienvenida aquella indiferencia. Y yo, Tiresias, padecía futuro lo acontecido en aquel diván o lecho, yo que me senté junto al tebano muro y he andado de los muertos el abismal trecho. Él concede indulgente un beso último y sale a tientas por la escalera entre penumbras. Voltea y en el espejo se ve por un momento, sin casi darse cuenta del amante que se va. Le pasa por la mente un breve pensamiento: qué bueno que acabó, lo hecho, hecho está. Cuando la mujer hermosa comete algo insensato y deambula por su cuarto otra vez sola, automáticamente el pelo se acomoda y en el gramófono pone un acetato. Esta música se arrastró junto a mí sobre las aguas y a lo largo del Strand, por Queen Victoria Street. Oh, ciudad, ciudad, a veces puedo oír junto a alguna taberna de la Lower Thames Street el agradable llanto de una mandolina y un barullo y un bullicio desde adentro, donde los pescaderos reposan al mediodía, donde los muros de Magno Mártir han guardado el esplendor inexplicable de blanco jónico y dorado. El río suda aceite y alquitrán, las barcas flotan, el fluctuar de la marea, velas rojas, anchas, a sotavento, ondulan en mástiles pesados. Las barcas empujan troncos de deriva al sur y hasta Greenwich, pasando la isla de los perros. Vaya la ia, va la, ya la. Elizabeth y Leicester, remos batientes, la forma de la popa, una quilla dorada, grana y oro, las olas agitadas ondulaban las riberas, el viento del sudoeste portaba río abajo el tañer de las campanas, torres blancas. Vaya la ia, va la, ya la. Árboles polvosos y tranvías. Highbury me parió. Richmond me deshizo y Kew. Por Richmond, en sus cercanías, alcé las rodillas en una barca, supino sobre el piso. Tengo los pies en Moorgate y bajo los pies el corazón. Después de lo ocurrido, él lloró. Prometió comenzar otra vez. Ya no le contesté. ¿Rencor? ¿En qué sentido? En Margate y sus arenas. No puedo vincular nada con nada. Las uñas rotas y de polvo las manos llenas. Mi gente, humilde gente que no puede esperar nada. La. Entonces a Cartago llegué. Ardiendo, 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 ardiendo. Oh Señor, me arrancas. Oh Señor, arrancas. Ardiendo. 4. Muerte por agua. Flebas, el fenicio, muerto hace 15 días, olvidó el graznido de gaviotas y el vaivén del mar profundo, y el lucro y la merma. Una corriente submarina descarnó sus huesos en susurros. Al alzarse y caer, dejó atrás sus estadios de vejez y juventud, entrando al remolino.
Gentil o judío, oh tú que giras el timón y a Barlovento miras, contempla a Flebas, que alguna vez fue bello y alto como tú. 5. Lo que dijo el trueno. Tras la antorcha roja sobre caras sudorosas, tras el gélido silencio en los jardines, tras la agonía de lugares pétreos, los gritos y los llantos, prisión y palacio y reverbero del trueno de la primavera sobre montañas distantes, él que vivía está ya muerto. Nosotros que vivíamos estamos ya muriendo con algo de paciencia. Aquí no hay agua sino solo roca, roca y no agua, y la senda arenosa, la senda que allá entre las montañas serpentea, montañas que de roca son sin agua. Si hubiera agua habríamos de pararnos a beber. Entre la roca no puede uno pararse a pensar, está seco el sudor y los pies bajo la arena. Si tan solo hubiera agua entre la roca, boca muerta de los montes con dientes cariados y sin poder escupir. No se puede estar aquí de pie, ni tumbado, ni sentado. No hay siquiera silencio en las montañas, sino un seco trueno estéril sin lluvia. No hay siquiera soledad en las montañas, sino hoscas caras rojas de mofas y de muecas en los umbrales de las casas de adobe partido. Si hubiera agua y no roca, si hubiera roca y también agua, y agua, un manantial, una charca entre la roca, si rumor hubiera de agua solo, no la cigarra y la hierba seca que canta, sino el rumor de agua sobre una roca, donde el zorzalito canta entre los pinos, plip-plop, plip-plop, plop-plop, plop. Pero no hay agua. ¿Quién es el tercero que camina siempre junto a ti? Cuando cuento estamos solo tú y yo juntos, pero cuando miro hacia adelante en la senda blanca siempre hay alguien más caminando junto a ti y avanzando grácil con un manto pardo y su capucha. No sé si será hombre o mujer, pero ¿quién está junto a ti del otro lado? ¿Qué es ese sonido en las alturas? Murmullo de lamentos maternales. ¿Quiénes serán esas hordas encapotadas que se agolpan en llanos infinitos, que tropiezan en tierra craquelada, circundada solo por el horizonte raso? ¿Cuál es la ciudad allende las montañas que se raja y se reforma y estalla en el aire violeta? Caen las torres, Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres y Reales. Tensó una mujer su largo pelo en hebras negras, y susurros musicales de violín de esas cuerdas emanaron, y con rostros de niño los murciélagos en la luz violeta batieron sus alas y silbaron y se arrastraron hacia abajo por un negro muro, y en el aire, de cabeza, había torres con campanas memoriosas que tañían dando la hora y voces que cantaban en cisternas vacías y pozos agotados. En este hoyo de ruido en las montañas, en la tenue luz de luna, la hierba canta sobre tumbas abatidas junto a la capilla. He ahí la capilla vacía, hogar solo del viento. No tiene ventanas y la puerta se columpia, los huesos secos a nadie dañan ya. Había solo un gallo posado allá en la trave, kikiriki, kikiriki, en un destello de relámpago. Luego, una ráfaga húmeda anunció la lluvia. El Ganga estaba hundido y las mustias hojas esperaban la lluvia, mientras las nubes negras se agolpaban muy distantes sobre el Himavant. La jungla se agachó, se encogió en silencio. Entonces habló el trueno. ¡Da! Datta, ¿qué hemos dado? Amigo mío, la sangre que mi corazón agita, la osadía terrible de una breve entrega que un siglo de prudencia jamás podrá pagar. Por esto y solo esto hemos existido, lo que no ha de hallarse en nuestra esquela o en recuerdos ataviados por la araña generosa, o tras sellos que haya roto algún abogado flaco en nuestros cuartos vacíos.
Dayadvam. He oído la llave girar en la puerta una vez y girar una vez solo. Pensamos en la llave, cada quien en su prisión. Pensando en la llave, cada quien confirma una prisión. Solo en el ocaso, rumores etéreos reviven por un momento a un roto Coriolano. Damiata. La barca respondió alegre a la mano experta en vela y remo. El mar estaba en calma. Tu corazón hubiera respondido alegre al invitarlo con latidos obedientes a las diestras manos. Me quedé sentado en la orilla pescando, con el árido llano atrás de mí. ¿Será que al menos pondré orden en mis tierras? El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. Poi s'ascose nel foco che gli affina, quando fiam uti chelidon. Ay, golondrina, golondrina, le prince d'Aquitaine a la tour abolí. Con estos fragmentos he apuntalado mis ruinas. Pues bien, os surtiré. Jerónimo ha de nuevo enloquecido. Datta, Dayadvam, Damiata, Shanti, Shanti, Shanti.